Amados, buenas tardes. Quizá en la grabación, la transmisión que estamos haciendo, ustedes van a escuchar unos ruidos de grillo. Que como vivo en el campo, ya han empezado los grillos con todo su cantar. Estamos avanzando, me estoy dando cuenta, como bien paso a paso con el libro de Romanos. Incluso creo que hasta lo podríamos hacer un poquito más lento, porque hay tanto que enseña la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en esta epístola a los romanos, y aspectos muy prácticos para la vida, para la relación con Dios y también para la relación con nuestros hermanos, hermanas en Cristo, y la relación con el prójimo, que para Dios es muy importante. Entonces hoy día vamos a tomar el capítulo 12 y voy a empezar con el versículo 14 y 15, que tienen mucho. Y lo vamos a ir analizando así, pasito a pasito. Pero quisiera orar primero para comenzar esta clase, y también puede que sientan ruidos entre medio, porque nuestra casa generalmente está llena de personas, y ahora mismo se está alojando alguien y hay otras personas que vienen a ayudar con conexiones de internet, ese tipo de cosas. Entonces puede que se escuche un poco de ruido también, pero es lo que hay. Ya, oremos. Señor, te damos gracias que podemos bendecir tu nombre. Tú eres quien se ha acercado a nuestras vidas por tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Y agradecemos con mucho aprecio esto. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo toque el corazón de todas las personas que escuchan esta clase de Romanos, para atraerlos, acercarlos al Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, en quien tenemos confianza, porque es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Entonces la música de fondo va a ser los grillos. Y leemos Romanos 12, 14. Dice: bendecid a los que os persiguen,
bendecid y no maldigáis. ¡Wow! Esto es absolutamente contrario al sentimiento normal humano, a las reacciones que uno puede tener sin Dios. Pero aquí, cuando uno se toma de Jesucristo, todo esto es posible. Y no en nuestra fuerza, sino que en lo que Dios puede hacer a través nuestro. Si ustedes se recuerdan, Romanos 5:5, que nos certifica que por medio de la fe en Jesucristo, nosotros hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Entonces, con esa realidad, la presencia del Espíritu en nosotros, todo esto es absolutamente posible. Es una pequeña pero profunda exhortación que el apóstol hace con humildad, pero con fuerza. Y toca un tema en la vida de los creyentes que los puede diferenciar profundamente de una práctica de vida muy común en la vida de la gente en el mundo. Y que creo que hay que cuidar esta exhortación que nos hace Dios por medio del apóstol Pablo. Leer esto, meditarlo, aprenderlo, para adoptarlo en nuestro diario vivir, en los pensamientos, en los sentimientos, en las decisiones de la voluntad, porque podemos recordar que esto que nos está diciendo el apóstol Pablo es bastante similar a lo que en forma más extensa nos insta y nos enseña Jesucristo, y que podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Fíjense lo que dice en los versículos 43 al 48. Y esto que vamos a leer no es como para tener una visión romántica, así, esto podría ser. No, estas son palabras de Jesús que nos instan a hacer. Y leo desde el versículo 43 al 48. Dice, y aquí se está dirigiendo a una multitud que es preferentemente judía y que conoce las tradiciones, la historia de Israel y la ley de Dios. Y les dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya no puede ser más directo y muy práctico. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Y si Él lo dice, y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, lo que va a fluir hacia el prójimo es el amor de Dios. Y aquí vienen decisiones propias. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque así son los hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos, tenemos que actuar así. Tenemos que sentir así. Tenemos que decidir por estas cosas que nos dice el Señor. O sea, en la exhortación de Pablo y en lo que enseña Jesús, como que no queda mucho lugar para una actitud pasiva al respecto, sino justo lo contrario. Activamente bendecir a aquellos que a su vez activamente nos están haciendo mal, incluso persiguiéndonos. Lo cual puede incluso incluir odiosidad, maldiciones, calumnia. ¡Wow! Entonces, si estamos en el camino de ser como Jesucristo, aquí hay una oportunidad fantástica para actuar con respecto a este tema. Fíjense lo que dice en Lucas 6, 27 y 28. Jesucristo hablando. Lucas 6. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¡Wow!
Y aquí como que va más al detalle. Y perfectamente uno puede en el Señor tener oportunidad de que estas cosas ocurran. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Wow, ahí hay toda una enseñanza. Y porque de formas así el Señor nos va poniendo en situaciones que ablandan el corazón con el necesitado. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros, cuánta energía empleamos en que no vayan a tomar lo que es de nosotros? Oh, y aquí el Señor dice justo lo contrario. No pidas que te lo devuelva. Y esto, bien importante, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y ahí está con cualquier persona. Cualquier persona. O sea, en vez de alegar y maldecir, y sobre todo a veces nos podemos encontrar nosotros mismos diciendo, alegando contra... Bueno, ahora hay amplia ocasión de alegar contra los políticos. Pero en vez de maldecir, con Cristo, bendecir a los que nos hacen mal de distintas formas. Orar por ellos. El amor agape de Dios cubre multitud de faltas. Así lo hace el Señor con nosotros. Incluso podemos recordar las palabras de experiencia en esto del apóstol Pedro, y que son de gran utilidad para recordar en los periodos de prueba en nuestras vidas, cuando estamos experimentando persecuciones. Otros pueden experimentar violencia. Una de las cosas más dolorosas, calumnias. Recordamos que nuestro referente es y será Jesucristo. Fíjense lo que escribe después de años de experiencia, siguiendo a Cristo y con todo lo que Él pasó en su vida, el apóstol Pedro. Fíjense lo que escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, y les leo del versículo 21 al 23. Él que está atento, así como el apóstol Juan, atento a Jesucristo, lo que decía, lo que hacía. Fíjense lo que escribe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados.
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y aquí está. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, a esta altura, algo que empezó tan sencillo con esa exhortación del apóstol Pablo, estamos viendo de que esto es parte central del mensaje de Jesucristo. Es parte central de lo que Él quiere llevarnos en nuestra vida a que seamos como Él. Y en estas cosas que reaccionemos bendiciendo, cubriendo, orando por los que nos hacen mal. Que esto vaya siendo una práctica de vida para todos los creyentes en Jesucristo. Porque así no solamente heredamos bendición, sino que somos canal de bendición de parte de Dios para otros. Y con esta actitud, entonces, nuestras oraciones van a tener acogida y respuesta de parte de Dios. Fíjense, no sé si a esta altura habrán pensado o caído en cuenta de que existe bastante probabilidades de que las oraciones que nosotros hagamos por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal, por los que se aprovechan, etcétera, que sean contestadas por Dios. ¿Qué les parece? Notable. Miren lo que dice en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, y leo del versículo 8. Dice: en fin, sed todos de un mismo sentir. Aquí va tocando los sentimientos. O sea, que con Dios podemos controlar los sentimientos. Podemos tener dominio sobre los sentimientos. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Eso es una cualidad increíble de Dios, la misericordia de Él con nosotros. Y nosotros tenemos que evitar eso de que a veces algunos pueden pensar que Dios extienda misericordia a nosotros, que cualquier persona sea misericordioso conmigo, pero pedimos justicia para el otro. No. Misericordiosos, amigables. Fíjense, amigable. O sea, para ser amigable hay que tomar decisiones
de iniciativa, de acercarse a personas, de interesarse por ellos, de preguntarles más profundo, amigable. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida, fíjense, qué bueno esto, el que quiere amar la vida. Hay veces que uno enfrenta momentos que pueden ser de depresión, de angustia, de no saber qué hacer. Y aquí la palabra de Dios nos está dando una tremenda fórmula para amar la vida, para salir de depresión, amar la vida. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Esto es lo que tiene que hacer. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¡Wow! Entonces, es bien importante esto, ¿eh? De no maldecir, sino bendecir. No condenar, sino que extender bendición, misericordia, bondad con los enemigos, con los que nos hacen el mal. Aquí está la realidad de seguir a Cristo. Y con el Espíritu Santo, obviamente que se puede. Todos podemos. Todos podemos. Y si alguno de ustedes no está seguro de tener al Espíritu Santo dentro, aproveche este momento y abra su corazón y pídale a Jesucristo: Señor Jesús, extiende misericordia a mi vida. Perdona todos mis pecados y tómame como hijo, como hija tuya. Gracias, Señor, por tu gran amor. Y ahora yo quiero vivir haciendo esto que tú dices en la palabra. No maldecir más, sino bendecir. Cuando alguien hace lo que algunos de ustedes acaban de hacer, van a experimentar una transformación interna, primero. Y que con el paso del tiempo, a medida que vayan caminando con Jesucristo, conforme a su palabra, se va a ir reflejando externamente en sus vidas también. Muy lindo y muy importante lo que han hecho. Porque literalmente uno
al hacer eso, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para salvación, literalmente uno pasa de muerte a vida. Eso. Seguimos. En realidad, vamos bien de a poco, ¿eh? Ya. Vamos a ver ahora Romanos 12:15. Dice el apóstol Pablo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estas actitudes empáticas también son consecuencias del amor de Dios en el corazón del creyente. Que está atento a las necesidades del prójimo, con sensibilidad, para apoyar a otro, ya sea en momentos de gozo o en tiempos de llanto. No sé si se recuerdan ustedes cuando Jesús, en el tiempo que llega a encontrarse con sus amistades, Marta, María, al cuarto día del fallecimiento de su hermano Lázaro, el hermano de Marta y María. Aún sabiendo él exactamente lo que iba a hacer, en presencia de la tristeza de las hermanas y a pesar de una multitud incrédula e irreverente, podemos ver en nosotros a Jesús, con una reacción y un ejemplo precioso. En ese momento, a pesar de que él sabía lo que él podía e iba a hacer, se compadece del sufrimiento de las hermanas. Y en el versículo más breve de la Biblia, Juan 11:35, se nos dice: Jesús lloró. Precioso. En este tiempo de pandemia, con un estallido social cercano en el recuerdo, y conociendo las advertencias proféticas de Jesús acerca de los tiempos en que estamos viviendo, cuando nos dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me impacta y me bendice cuando escucho que jóvenes, personas adultas de la iglesia, van precisamente a lugares difíciles, como
en la Plaza Italia en estos tiempos y van a compartir del amor de Dios y de la justicia de Dios en un lugar de necesidad donde hay cientos o miles de personas, quizás en forma muy equivocada, actuando con violencia, exigiendo. Y son encontrados por personas de la iglesia que, y también de otras iglesias, que enfrentan precisamente la maldad con el bien. Con el bien. En esta época en que para muchos se han enfrentado a tremendos desafíos, a encontrarse en situaciones de angustia, de desesperanza, de enfermedad, siendo muy atribulados. Debemos estar atentos a mostrar empatía con el amor de Dios. Ser aliento para los angustiados. Ser bendición para los conflictuados. Bueno, no estoy seguro si existe esa palabra, pero es alguien lleno de conflicto. Que seamos esperanza para los que están atribulados. En estos tiempos es tiempo tremendamente especial para que todos los que somos de fe, los que estamos llegando a Jesucristo o que ya caminamos años con Él, es tiempo para actuar con el amor de Dios en un mundo conmocionado por la incertidumbre, la inestabilidad, la desazón. Es una época especial de oportunidad que nos da Dios para que podamos actuar como lo haría Jesucristo. Porque ustedes, nosotros, somos embajadores del reino de Dios. Así lo dice la palabra. Somos embajadores para bendecir a una humanidad muy quebrantada, necesitada y perdida. Bendecir al prójimo. Bendecir. Que el Señor los bendiga.
Seguimos. Con Romanos, capítulo 12, y la próxima semana tomamos desde el versículo 16. Un abrazo con el amor del Señor.